Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de Neurociencias 2. Espero que estén muy bien, espero que estén llevando la metodología de la materia bien, ¿sí? El hecho de las clases grabadas tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, en mi caso esta es la cuarta vez que intento grabar la clase y cuando no se me apaga la computadora, se me traba, se me sale la grabación, un montón de problemas, pero bueno, lo bueno es que lo puedo volver a intentar sin ningún problema, ¿sí? Igual que ustedes. La clase grabada por ahí no tiene esta interacción entre el profe y el alumno, pero lo vamos a tener en las clases de consulta. Y lo bueno que tiene es que pueden pausar el video las veces que quieran, ir tomando apuntes, cosa que les aconsejo, ¿sí? Que mientras están escuchando la clase agarren una libreta, unos papeles y tomen apuntes sobre las dudas, las preguntas que les surjan y después en la clase de consulta las resolvemos todas sin ningún problema, ¿sí? Si no entienden algo lo pueden volver a escuchar 20 veces, así que bueno, ese es el beneficio de tener la clase grabada. Hoy vamos a empezar con la unidad 2, ¿sí? Del programa, que justamente habla de la primera unidad funcional, del primer sistema funcional presentado, que es parte de los 3 sistemas funcionales presentados por Luria, por Alexander Luria. Ustedes vieron la primera unidad con la profe Paula Videgain, ¿sí? En donde como tuvieron una introducción a lo que es los sistemas funcionales encefálicos y cómo esto nos introduce también a las funciones psicológicas superiores, que son las que nos interesan a nosotros los psicólogos, ¿sí? Como el lenguaje, la memoria, la atención, las emociones, todos estos procesos y respuestas que tiene el cerebro al procesamiento de la información, que a nosotros nos competen porque son la forma en que se ven representadas después las conductas, ¿no? Bueno, para empezar a hablar de la primera unidad vamos a hacer, o sea, para entrar en profundidad a la primera unidad vamos a repasar un poquito, muy rápidamente, cuestiones de la primera unidad, ¿sí? Cuestiones de esta organización funcional del cerebro. ¿Qué pasó? Ustedes tuvieron el semestre pasado Neurociencias 1, donde vieron estructuras anatómicas, vieron funcionamiento neurofisiológico y también vieron cómo el cerebro, el sistema nervioso central se desglosa en diferentes niveles de análisis funcional, ¿sí? Ustedes vieron la neurona, vieron la neurotransmisión, cómo se produce la sinapsis, procesos como la potenciación a largo plazo. Y la idea de Neurociencias 2, junto con esta teoría y este modelo de Luria, es integrar todo esto, ¿sí? Integrarlo y ver cómo se organizan el cerebro para dar como resultado funciones cognitivas, para dar como resultado conducta, para dar como resultado emociones, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros como cátedra elegimos el modelo funcional de Luria, ¿sí? Que tiene un montón de años. Ustedes se van a dar cuenta cuando lean el libro de Luria, que se nota que es viejo, pero es vigente y porque hoy día buscan papers o artículos o libros que hagan referencia a él y lo hacen, ¿sí? Con la misma vigencia, porque él tuvo la capacidad de plasmar una buena teoría sobre la organización cerebral y al día de hoy es totalmente vigente, ¿sí? Entonces, bueno, a través de ese modelo vemos estas 3 unidades funcionales que tienen una organización, ¿sí? Que tienen una jerarquización y que interactúan entre ellas para generar la conducta, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Luria? Básicamente Luria trabajaba con personas con daño cerebral, con niños y adultos, ¿sí? Cuando me refiero a daño cerebral podemos estar hablando de un traumatismo de cráneo, puedo estar hablando de un accidente cerebrovascular, puedo estar hablando de un tumor cerebral, porque no, hay un montón de lesiones que en este momento no se me vienen a la cabeza, pero que generan un daño en nuestro cerebro. Entonces Luria estudió a estos pacientes, ¿sí? Y empezó a recabar datos, ¿sí? Que de alguna manera eran precedentes para que él pudiera formular una explicación con los elementos que tenía acerca del funcionamiento de la cognición humana, o sea, de cómo procesamos la información, cómo la almacenamos,
cómo damos una respuesta, cómo planificamos nuestras conductas, etcétera, ¿sí? Entonces, a partir de esto se empezó a dar cuenta, por la recuperación de las personas con el daño cerebral y por un montón de otros factores, que el cerebro tenía estructuras que se reorganizan, ¿sí? Y que se reorganizan varias veces en el curso del desarrollo. Y hoy en día nosotros sabemos que también fuera de lo que es el neurodesarrollo. Nuestro cerebro se dice que tiene un desarrollo hasta alrededor de los 20 años, un poco más, que termina el proceso de mielinización. Pero ustedes estudiaron lo que es la plasticidad cerebral, la plasticidad neuronal. Sabemos que aprender genera cambios plásticos, estructurales y funcionales en nuestro cerebro y también de plasticidad sináptica, y aprender podemos toda la vida, ¿sí? Aprender un idioma nuevo, aprender a tocar un instrumento musical, aprender una rutina, un camino a casa nuevo, una receta de cocina nueva, ¿sí? Entonces, aprendemos a adaptarnos a situaciones constantemente a lo largo de nuestra vida y aprendemos también cosas nuevas todo el tiempo, habilidades, conocimientos, etcétera. Entonces, todo eso genera cambios plásticos en nuestro cerebro. Y por supuesto, el claro ejemplo de la plasticidad es el caso del daño cerebral, en donde el cerebro se dispone a tener una reorganización nueva, ¿sí? Entonces, bueno, Luria se dio cuenta de todo esto y formuló de alguna manera este dinamismo cerebral, que además tenía un mecanismo en donde las funciones mentales van siendo asumidas cada vez por centros más elevados y complejos, ¿sí? Al principio, digamos que en el niño las funciones cognitivas son más simples, y a medida que vamos avanzando en el neurodesarrollo, las estructuras corticales superiores van desarrollándose más, valga la redundancia, y van asumiendo un rol en esta estructuración y en este funcionamiento cerebral cada vez más complejo, ¿sí? Entonces, Luria se da cuenta que los procesos mentales son organizados, o sea, requieren una organización de todo el cerebro, que hay localización de las funciones cerebrales, pero que la conectividad de todo el cerebro es muy importante, ¿sí? Y que se necesita un trabajo concertado de diferentes áreas. Por ejemplo, para la atención es necesaria la corteza prefrontal y también la corteza parietal posterior, que son zonas muy distantes del cerebro, pero que gracias a sus conexiones hacen un buen desempeño en conjunto para procesos como la atención o la localización espacial, etcétera, ¿sí? Que aumenta la complejidad mientras mayor es la interacción, ¿sí? Y que es necesaria la coordinación de acciones. Entonces, él trata de organizar conceptualmente el funcionamiento cerebral en 3 sistemas funcionales, ¿sí? Y plantea que las redes neuronales, que abarcan diferentes regiones cerebrales y que interactúan de manera dinámica, tienen una actividad coordinada de todos los diferentes componentes de estas redes, y que a su vez esa actividad coordinada da como resultados las funciones cognitivas: la memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas, o sea, la capacidad de organizar, de planificar, etcétera, ¿sí? También dice que están organizadas en sistemas de zonas que trabajan concertadamente, cada una de las cuales ejerce un papel dentro del sistema funcional complejo, y que pueden estar situadas en áreas completamente diferentes, como el ejemplo que les di recién de 2 áreas que están relacionadas con una función, pero que no están cercanas, están lejanas, pero gracias a la conectividad del cerebro pueden trabajar en conjunto para dar como resultado una función cognitiva, ¿sí? Y la localización de los procesos superiores en la corteza humana no es constante ni estática, ¿sí? Va cambiando esencialmente durante el desarrollo del niño y después en todos los subsiguientes periodos que tengamos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, con estas premisas, él dice, bueno, a partir de esto presento 3 sistemas, ¿sí? Son 3 unidades en donde de alguna manera contribuye cada unidad
contribuye y ejerce un papel importante sobre los procesos mentales y la actividad consciente del ser humano, y que a su vez tiene una estructura jerárquica, ¿sí? Entonces está primero el primer sistema funcional, en donde es una unidad para regular el tono, la vigilia, los estados atencionales y motivacionales, ¿sí? Quizá más relacionado con la atención, el estado de alerta, el estado de conciencia, la orientación, etcétera, ¿sí? Un segundo sistema funcional que está más relacionado con la posibilidad de recibir, procesar y almacenar información. Si lo queremos relacionar con funciones cognitivas, más relacionado con la sensopercepción, con la memoria, ¿sí? Y un tercer sistema funcional que es una unidad para programar, regular y verificar la actividad. Muy asociado al córtex frontal, ya lo vamos a ver, a la corteza frontal y a las funciones ejecutivas. Esto que les digo, la posibilidad de programar acciones, de planificar, de hipotetizar, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a entrar, después de haber dado una breve introducción, vamos a entrar a hablar a lo que es qué pasa con esta primera unidad, ¿sí? Qué pasa con la posibilidad de regular nuestro tono de activación cortical, ¿sí? De manejar cómo está activa nuestra corteza, de mantenernos despiertos y de regular algunos estados mentales, ¿sí? Es muy importante. También vamos a ver cómo está relacionada la primera unidad con el proceso del ciclo sueño y vigilia, ¿sí? Primero pongámonos a pensar qué es necesario, qué se necesita para que nosotros estemos despiertos, qué se necesita para que nosotros no basta con estar con los ojos abiertos, ¿sí? Es importante estar atento a lo que está pasando a nuestro alrededor, a nuestros procesos internos también, ¿sí? Necesitamos como una activación básica, mínima y constante de nuestra corteza para poder recibir y analizar la información, ¿sí? Digamos que para todos los procesos, las funciones cognitivas de las que estábamos hablando en un principio, que nos importan a nosotros, sigan un curso y estén ordenadas y organizadas, el estado de vigilia es esencial. Que estemos despiertos es esencial, ¿sí? Solo bajo condiciones óptimas de vigilia es posible que nosotros podamos estar atentos, recibir información, procesarla, elaborarla, analizarla, ¿sí? De otra forma, pongámonos a pensar en el sueño, ¿sí? Si hay alguna posibilidad de que estos procesos tan organizados que tenemos de pensamiento se puedan llevar a cabo en el sueño, ¿sí? Sabemos que no somos conscientes de nada de lo que pasa a nuestro alrededor. De hecho, los recuerdos que tenemos quienes soñamos, vemos que el sueño es bastante caótico, es bastante desorganizado, atemporal, ¿sí? Que no tiene muchas reglas a las cuales sigue. Entonces sabemos que hay ciertos procesos esenciales para la planificación de nuestra vida, nuestras metas, que no se pueden realizar en un estado de inconsciencia, en ese nivel de inconsciencia que llega el sueño, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿sí? La vigilia permite que nuestra actividad o que la actividad del cerebro, digámoslo así, sea programada y podamos corregir nuestros errores, ¿sí? Mantener la actividad con un curso determinado, ¿sí? Para esta regulación de los procesos mentales, que es imposible durante el sueño, es muy importante nuestra activación cortical, el grado en que nuestra corteza está activada. Y esto lo viene pensando mucha gente desde antes de que existiera la posibilidad que viéramos nosotros con un electroencefalograma si la corteza se activaba o no, ¿sí? Y se me viene a la cabeza Pavlov. Este científico, dijo que la actividad organizada dirigida a una meta requiere el mantenimiento de un óptimo nivel de tono cortical. Muy sabio Pavlov, fue una hipótesis que tiró él y siempre planteó la necesidad de ver el sistema de excitación que
extiende por toda la corteza, que he estudiado mucho los animales, saben ustedes, ¿no? Pero bueno, que es aplicable también a las personas, y que también hipotetizaba que seguramente además de esa excitación que se extiende en toda la corteza, podía haber como un punto de luz concentrado moviéndose por todo el córtex según la actividad que estuviéramos realizando. Es decir, que hay mayor activación o mayor concentración de activación en diferentes zonas de la corteza según es la actividad que estemos realizando, ¿sí? Entonces, con todo eso, nos daba la pauta Pavlov de que ya que se hacía necesaria una estructura que de alguna manera organizara esta activación. Entonces, bueno, muy sabio Pavlov de alguna manera planteó lo que hoy sabemos, ¿sí? Que sin un estado de atención mínima no podemos aprender información, no podemos estar orientados, ¿sí? No podemos estar alertas por si algo ocurre, ¿sí? Que es importante la receptividad que tenemos a los estímulos del entorno y también a los estímulos internos, si nos duele la panza, si tenemos hambre, si queremos ir al baño, ¿sí? Entonces, bueno, como que nuestro cerebro necesita un grado de activación para estar atento a estas cosas, o sea, que nos da la base atencional para el resto de las actividades más complejas, ¿sí? Siempre se ha hablado que desde el punto de vista cognitivo la atención es básica para el resto de los procesos cognitivos, ¿sí? No solamente para estar despiertos, ¿sí? Bueno, entonces Pablo planteó que en comparación al sueño, lo que pasa cuando estamos dormidos, una serie de características neurodinámicas óptimas, ¿sí? Que serían las ideales para que el cerebro, para que nuestra corteza esté activa de alguna manera, ¿sí? Y nos permita recibir la información del entorno, ¿sí? Entonces habló primero de que los procesos que tienen lugar en la corteza despierta, entre comillas, obedecen a la ley de la fuerza, ¿sí? Según esta ley, todo estímulo fuerte o biológicamente significativo evoca una fuerte respuesta, mientras todo estímulo débil evoca una respuesta débil, ¿sí? Además, la actividad del córtex despierto, de la corteza despierta, se caracteriza por cierto nivel de concentración, ¿sí? Por cierto grado de concentración de los procesos nerviosos y que tiene un cierto balance entre las relaciones entre la excitación e inhibición, es decir, que no está toda la corteza súper excitada todo el tiempo, porque bueno, vemos lo que pasa por ejemplo en la epilepsia, donde hay actividad paroxística, donde neuronas que no tienen que descargan, ¿sí? Bueno, este es un buen ejemplo de que no puede estar toda la corteza excitada siempre, sino que tiene que haber un equilibrio de excitación e inhibición, y mientras algunas zonas están activas, otras zonas tienen que estar inhibidas, ¿sí? Y también finalmente habla de una gran movilidad de los procesos nerviosos, de modo que nos es fácil cambiar de una actividad a otra, de una mayor activación en determinada zona de la corteza a una menor activación. Esto nos permite una atención alternante y también una flexibilidad cognitiva bastante importante, ¿sí? Son estas las características fundamentales de neurodinámica óptica que justamente desaparecen en el sueño, ¿sí? Es muy importante el sueño, si bien ya lo vamos a ver después en otra clase por Carson, esto lo estamos viendo por Luria. Vemos como todas estas características fundamentales de neurodinámica desaparecen en el sueño, ¿sí? O en el estado que le precede, antes del sueño, cuando el tono cortical, cuando nuestra activación cortical empieza a disminuir, ¿sí? Estos Pavlov los llamaba estados de inhibición o estados fásicos, como desfases, ¿sí? Acá la ley de la fuerza se rompe y los estímulos débiles pueden evocar respuestas tan fuertes como los estímulos fuertes, que eso se llama fase igualizante, o también pueden estos estímulos débiles evocar respuestas inclusive más fuertes que los estímulos fuertes, que vendría a ser como una fase paradójica. Inclusive también pueden continuar evocando estímulos débiles respuestas cuando los estímulos fuertes ya han dejado de evocar cualquier tipo de respuesta, que es una fase ultra paradójica. Esto lo vemos mucho en el sueño,
¿sí? También en el estado de tono cortical bajo, la relación normal entre lo que es la excitación y la inhibición está totalmente alterada, y la movilidad del sistema nervioso, que es muy necesaria para esta organización de la actividad mental que tenemos en vigilia, está perdida totalmente, ¿sí? Todas estas observaciones del proceso de lo que ocurre en el sueño, ¿sí? De lo que ocurre en los procesos mentales y de activación en el sueño, muestran que el mantenimiento del nivel óptimo del tono cortical es esencial para el curso organizado de toda actividad mental, ¿sí? Esto nos empieza a hacer ruido, ¿sí? A decir, bueno, a ver, nuestra atención y nuestro estado de conciencia no es el mismo durante todo el día, va cambiando, sabemos que no estamos con la misma atención, o sea, no me van a prestar la misma atención si se levantan a las 8 de la mañana, se toman un buen desayuno y tipo 10 me empiezan a escuchar la clase, o han tenido un día fatal con muchas actividades y se ponen a las 11 de la noche a escuchar esta clase, en media hora los tengo a todos dormidos, ¿sí? Es decir que nuestro ritmo atencional y de conciencia va variando a lo largo del día. También está muy influido con cuántas horas cuántas horas dormimos a la noche, nuestra alimentación, nuestro sistema de defensas, ¿sí? Entonces, ¿qué regula esto? ¿Qué regula nuestra conciencia, nuestro sueño? Cuando nos cae el sueño y por más que queremos estar despiertos, no, mejor me voy a dormir, estamos viendo una película buenísima, estamos tan cansados que nos quedamos dormidos. Entonces, la película por ahí, la película no, perdón, la respuesta a la pregunta, no me salía, la pregunta es, de alguna manera, ¿qué estructuras cerebrales son las responsables del nivel óptimo del tono cortical? ¿Sí? ¿Qué estructura es la que me mantiene despierto y alerta todo el día? ¿O qué estructuras? Porque capaz que no es una sola parte del cerebro. ¿Qué partes del cerebro regulan y modifican el tono cortical, lo mantienen el tiempo correspondiente que yo necesito estar concentrado a lo largo de la clase, y lo elevan cuando hay algún estímulo o que me interesa demasiado o que es peligroso y tengo que ponerle mucha atención, ¿sí? ¿Qué estructuras? ¿A qué me refiero? Buena pregunta. Lo más gracioso de esto es que si nos ponemos a pensar en la estructura que vamos a empezar a hablar ahora, es que las estructuras o sistemas que de alguna manera mantienen o regulan el tono cortical no están en la corteza, ¿sí? Sino que están por debajo de la corteza. Son estructuras subcorticales, ¿sí? Que influyen en el tono de la corteza y al mismo tiempo experimentan una regulación de la corteza, o sea, influyen en la corteza y al mismo tiempo tienen como una retroalimentación y tienen una influencia reguladora de la corteza, ¿sí? Estamos hablando de más o menos, o sea, de aproximadamente, no soy muy buena para los años, pero supongamos que en el 1950 se descubrió, ¿sí? Se descubrió que hay una formación nerviosa especial ya les voy a explicar por qué, porque generalmente nuestro cerebro está bien estructurado por núcleos y estructuras bien definidas, en cambio esta es una formación difusa, ¿sí? Que nace en el tallo cerebral, en la base del tallo cerebral, que tiene conexiones con nuestra corteza, con nuestra médula espinal, nace en el tallo cerebral, está especialmente adaptada en su estructura, en su forma y en sus propiedades funcionales para ejercer el papel de un mecanismo que regula el estado de la corteza cerebral, cambiando el tono de la corteza y manteniendo el estado de vigilia, ¿sí? Al contrario que la corteza, nosotros después más adelante, cuando veamos la segunda unidad, vamos a ver que la corteza de alguna manera tiene neuronas capaces de enviar impulsos, ustedes lo vieron también, neuronas que se conforman en núcleos y que envían impulsos unitarios a lo largo de sus procesos, de sus axones, y operan según esta ley del todo o nada con el potencial de acción, generando descargas que conducen a una inervación en los músculos, etcétera. Esto lo vimos
en Neuro 1, ¿sí? Y la formación reticular funciona al contrario, ¿sí? No consiste en neuronas aisladas, ¿sí? No opera bajo la ley del todo nada. Esta formación tiene una estructura de una red, por eso se llama formación reticular. Y en esta red, de alguna manera, se intercalan los cuerpos de las células nerviosas conectados entre sí mediante cortos procesos. Y la excitación que genera toda esta red que envuelve a la corteza de alguna manera y estructuras subcorticales, se extiende, ¿sí?, de alguna forma con impulsos simples, aislados, y que no están de acuerdo con esta ley del todo nada, sino que se va activando gradualmente, cambiando el nivel poco a poco y modulando así de a poco el nivel del estado total del sistema nervioso, ¿sí? Vamos a ver que algunas fibras de esta formación suben, algunas otras fibras de la formación bajan, ¿sí? Tienen diferentes funciones, pero básicamente vamos a ver que la formación reticular se encarga e influye en varios procesos, pero lo que está a la base es que cambia el tono de la corteza, perdón, cambia el nivel de activación, en algunas partes más activa, en otras partes menos activa, y mantiene a lo largo de todo el día el estado de vigilia, o sea que también regula el ciclo sueño y vigilia. Y como consecuencia de todos estos procesos también interviene en otras funciones, ¿sí? Funciones que tradicionalmente se le han atribuido al tronco cerebral, que sabemos que son partes del sistema reticular ascendente y del sistema límbico, desempeñan papel muy importante en el control de la activación del sueño-vigilia y los mecanismos de arousal, de activación, ¿sí? El sistema reticular, o el primer sistema funcional en general, vamos a ver con respecto a aferencias y eferencias. Cuando digo aferencia me refiero a información que llega y que generalmente es información sensorial, ¿sí? Cuando digo eferencia me refiero a información que va con una orden, ¿sí? Es una fibra efectora, por eso se llama eferencia, ¿sí? Vamos a ver que las conexiones son muchísimas con todo el sistema nervioso, ¿sí? Somático, simpático, superior, inferior, y tiene muchas ramificaciones para distintas regiones corticales y subcorticales, ¿sí? Esta unidad de alguna manera asegura un sistema de funciones que afectan el funcionamiento biológico, o sea, intervienen en lo que es el ciclo sueño-vigilia, la respiración, la temperatura, el metabolismo, la homeostasis del sistema. Y fíjense que todas estas conductas que les acabo de nombrar son conductas esenciales para la preservación de la especie, ¿sí? Bien básicas. Pero además también tiene en cuenta otras conductas más relacionadas con el funcionamiento emocional, o sea, está relacionada a la activación del miedo, la cólera, la ansiedad, y funciones más cognitivas inclusive intervienen en la memoria, en la atención, en el procesamiento de estímulos, etcétera, ¿sí? Si por esto fuera poco, vamos a ver cómo regula sistemas esenciales como el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Entonces, como sugiere el nombre de esta formación, es una red compuesta por células nerviosas, ¿sí?, y fibras, por somas y fibras, ¿sí?, y se extiende si queremos trazar un eje vertical en el sistema nervioso, se extiende desde la médula espinal hasta la corteza, ¿sí?, abarca todo el sistema nervioso central y está situado estratégicamente entre importantes tractos y núcleos nerviosos que van a permitir que reciba aferencias de la mayor parte de los sistemas sensitivos, ¿sí?, el sistema auditivo, el sistema visual, ¿sí?, y tiene fibras eferentes, o sea, que envían, que descienden e influyen también en las células nerviosas en todos los niveles del sistema nervioso central, ¿sí? Tiene dendritas, o sea, sus neuronas tienen dendritas que son largas, ¿sí?, y permiten aferencias de vías ascendentes y descendentes y distribuirse de forma difusa en todo el sistema nervioso central, ¿sí?
A través de todas esas conexiones que tiene, puede influir sobre la actividad muscular esquelética, o sea, el músculo esquelético, las sensaciones somáticas, las sensaciones viscerales del interior de nuestro cuerpo, los sistemas autónomos, endocrinos y por supuesto el nivel de conciencia, ¿sí? ¿Cómo es la organización general de esta formación reticular? Esta red, que es continua, ¿sí?, va desde la médula, pasa por el bulbo, ¿sí?, pasa por la protuberancia, sigue por el mesencéfalo, todas estructuras del tronco cerebral, va por el subtálamo, el hipotálamo y el tálamo, ¿sí? Sigue por el sistema límbico y toda esa red difusa llega a la corteza, llega corticalmente, ¿sí? Lo que se ha visto también es que contiene grupos sumamente organizados de células específicas de neurotransmisores que pueden influir en funciones de áreas específicas del sistema nervioso central, ¿sí? Por ejemplo, como vamos a ver, los grupos de células monoaminérgicas se localizan en áreas bien definidas de toda la formación reticular. La parte más inferior de la formación reticular se continúa para abajo, digamos, con las interneuronas de la sustancia gris de la médula espinal. ¿Sí? En la parte superior, los impulsos llegan hasta la corteza cerebral, ¿sí? También la formación reticular cruza fibras para el cerebelo, o sea, no hay prácticamente lugar del sistema nervioso central donde no lleguen las influencias de esta formación reticular, que es básica para el estado de alerta y de vigilia, ¿sí? Tiene proyecciones que le llegan y proyecciones que salen, o sea, proyecciones aferentes que le llegan desde la médula espinal, desde los nervios craneales, desde el cerebelo, los núcleos subtalámicos, hipotalámicos, el cuerpo estriado, el sistema límbico. Todas estas le envían axones, ¿sí? También del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, etc. Y también envía información, ¿sí?, hacia el tronco encefálico, hacia la médula espinal, hacia el sistema nervioso autónomo, el cuerpo estriado, el cerebelo, el núcleo rojo, la sustancia negra, el tectum, bueno, todos los núcleos del tálamo, ¿sí?, el hipotálamo, el subtálamo, y bueno, y casi todas las regiones de la corteza cerebral. Si queremos hablar de funciones así en general, podemos hablar de primero, a ver, las voy a enumerar no por orden de relevancia, sino porque como se me van apareciendo en la mente. Control del músculo esquelético, sí, que ya lo habíamos nombrado, de alguna manera modula el tono muscular y la actividad refleja. Puede lograr una inhibición recíproca, por ejemplo, cuando los músculos flexores se contraen, cuando un músculo flexor se contrae, el extensor antagonista se puede relajar y esto lo puede regular la formación reticular, ¿sí? Mantiene el tono muscular. Y los centros respiratorios del tronco del encéfalo, ¿sí?, que son descritos como los controladores de los músculos respiratorios, son parte de la formación reticular también. El control de los músculos de la expresión facial cuando se asocia alguna emoción a esa expresión facial también tiene que ver con la formación reticular, ¿sí? Otra función es el control de las sensaciones somáticas y viscerales de nuestro cuerpo, básicamente. Y desde la corteza cerebral, a través del hipotálamo y otros núcleos subcorticales, puede hacer una conexión, ¿sí?, con los tractos reticulovulvares y reticuloespinales para intervenir en el sistema nervioso autónomo y también tener control de sensaciones somáticas y viscerales, ¿sí? Con respecto a las sensaciones somáticas y viscerales, la influencia de la formación reticular puede ser facilitadora o inhibidora. ¿Qué quiere decir? La formación reticular tiene un mecanismo tipo compuerta para el control de la percepción del dolor, por ejemplo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y también se encarga de controlar el sistema nervioso endocrino,
¿sí? De una forma directa o indirecta, a través de los núcleos hipotalámicos de la formación reticular, puede influir en la síntesis o la liberación de factores liberadores o inhibidores, o sea, controlar básicamente la actividad de la hipófisis. También tiene influencia sobre los ritmos biológicos, que lo vamos a ver en otra clase. Y tiene el sistema activador reticular, que de alguna manera maneja el despertar y el nivel de conciencia. El estado de conciencia depende de la proyección continua de información sensitiva hacia la corteza, y es posible gracias a la formación reticular. Los diversos grados que nosotros podemos tener de vigilia dependen mucho del grado de actividad de la formación reticular. Y vamos a ver cómo la acetilcolina desempeña un papel clave como neurotransmisor excitador en todo este proceso, ¿sí? Pero básicamente vamos a ver que podemos dividir a la formación reticular en dos subsistemas o dos subestructuras, ¿sí? Una formación reticular ascendente y una formación reticular descendente. Entonces nos vamos a encontrar y a comprobar que algunas de las fibras de esta formación reticular de las que les estoy hablando suben desde el tronco hacia arriba para terminar en estructuras nerviosas superiores como el tálamo, el núcleo caudado, el sistema límbico y finalmente las estructuras más corticales, ¿sí? Toda esta red fue llamada sistema reticular ascendente, ¿sí? Juega un papel decisivo en la activación del córtex, de la corteza, y la regulación del estado de la actividad de la corteza, ¿sí? Puede activar o inhibir la corteza, ¿sí? Y por otro lado tenemos otras fibras de la formación reticular que corren en dirección opuesta, ¿sí? Comienzan en las estructuras nerviosas superiores de la corteza, pasan por el sistema límbico, el cuerpo caudado y los núcleos talámicos y van corriendo hacia estructuras inferiores en el mesencéfalo, hipotálamo y tato cerebral. Estas estructuras se llaman sistema reticular descendente, ¿sí? Y lo que hacen básicamente es subordinar las estructuras inferiores al control de programas que aparecen en la corteza, de planes que aparecen en la corteza y que requieren la modificación y modulación del estado de vigilia para su ejecución, ¿sí? Es como que estas dos secciones de la formación reticular constituyen un sistema funcional de por sí solo, ¿sí? Dispuesto verticalmente, es un único aparato autorregulador, ¿sí? Que es capaz de cambiar el tono de la corteza, pero al mismo tiempo está bajo la influencia de la corteza, ¿sí? Siendo regulado y modificado por cambios que tienen lugar allá arriba, ¿sí? Entonces es importante este papel de autorregulación que tiene el propio sistema. Y una estructura que regula la corteza y a su vez está bajo la influencia cortical permite la regulación y la modificación de la corteza por cambios que tienen lugar en la misma corteza y a su vez permite que se adapte fácilmente a las condiciones ambientales durante el curso de la actividad. Entonces eso es lo que hace, ese feedback es lo que permite la variación del estado mental, que yo pueda cambiar mi atención de lo que estoy mirando, no sé, que si estoy preparando la comida y escucho un ruido fuerte y me da la sensación que se golpeó mi hija y se cayó, puede ir corriendo a buscarla, ¿sí? O que estoy leyendo un libro y escucho de repente la música que me gusta y me pongo a prestar la atención a la letra, ¿sí? Esta movilidad constante es la que nos permite adaptarnos de alguna manera a los cambios ambientales, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos formación reticular ascendente por un lado y formación reticular descendente por otro. Vamos particularmente a las vías de la formación reticular ascendente, ¿sí? Las vías de neurotransmisión, dijimos que tiene núcleos de neuronas monoaminérgicas, ¿sí? Entonces esta formación reticular ascendente que sube desde el tronco tiene una vía colinérgica que facilita la transmisión tálamo-cortical, o sea que imagínense, recordemos que el tálamo era una estación de relevo
que de alguna manera es el portero que dice, bueno, esta información tiene que ir a este lugar de la corteza, está relevante, va a este lugar de la corteza, y organiza la información para pasarla a la corteza. Entonces, la vía colinérgica facilita esta transmisión, facilita que estemos más atentos a los estímulos, ¿sí? Y vías noradrenérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas e histaminérgicas proyectan también a la corteza, pero nos permiten ya orientar la atención a estímulos novedosos o, por el contrario, sostener la concentración, que nos podemos concentrar durante determinado tiempo, sostener la atención en un estímulo e inhibir estímulos irrelevantes para seguir con nuestras actividades, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos un sistema noradrenérgico que nos permite respuestas de alerta ante estímulos novedosos, pero a su vez también colabora con el mantenimiento de la vigilia. El sistema dopaminérgico, que tiene varias vías, que está la vía de los ganglios de la base, que permite el control del movimiento voluntario, la vía mesolímbica, que tiene más que ver con el sistema límbico, o sea, con el procesamiento emocional, con el circuito de recompensa, ¿sí? Y la vía mesocortical, que está más relacionada con la corteza y tiene que ver con el aprendizaje, la planificación, la memoria a corto plazo, ¿sí? Esto más ejecutivo. Después tenemos el sistema serotoninérgico, donde también tiene que ver e influye en la activación cortical, pero en particular de la corteza prefrontal. También está involucrado en la regulación emocional, en la regulación del flujo de información sensorial, y en particular en la información del dolor, esto que hablábamos del mecanismo de compuerta, y está involucrado en el ciclo sueño y vigilia, ¿sí? También tenemos el sistema colinérgico, que ya habíamos dicho que facilita la transmisión tálamo-cortical, permite la activación cortical, facilita el aprendizaje y la formación de memorias, ¿sí? Y está muy relacionado con la iniciación del despertar y el sueño REM. Por último, el sistema histaminérgico, que también, fíjense que todos los sistemas tienen que ver con la activación cortical, el despertar, y acá también está muy relacionado con el mantenimiento de la vigilia, ¿sí? Estos son los sistemas de neurotransmisión que tienen relación con en la formación reticular ascendente, particularmente con la regulación del ciclo sueño-vigilia, o sea, estoy despierto, me viene el sueño, ¿sí? La actividad del sistema reticular ascendente interviene en el inicio del despertar y en todas las fases del sueño, que las vamos a ver más adelante. Puntualmente con el sistema colinérgico, que activado por el hipotálamo lateral es el encargado de iniciar el despertar, ¿sí? Influye sobre la interacción entre el tálamo y la corteza para que de alguna manera genere la actividad desincronizada característica que se observa en el electroencefalograma cuando estamos despiertos, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, resumiendo un poco, el sistema reticular ascendente, ya vimos que el descendente está más encargado de una regulación, una autorregulación, y vamos a ver también cómo interfiere también para guiar nuestra activación según los planes y nuestras metas. Pero básicamente el sistema reticular ascendente regula el ciclo sueño-vigilia, inicia el despertar, influye sobre el tálamo y su interacción con la corteza, y de ahí que nos genera mayor receptividad a los estímulos, ¿sí? Genera activación del sistema nervioso central, nos pone en estado de alerta o nos brinda el tono básico para iniciar determinadas conductas, ¿sí? Modula los reflejos, el tono de activación de nuestros músculos y la capacidad de locomoción, también en funciones más básicas como el control respiratorio y el cardiovascular. Controla respuestas viscerales como el vómito, la micción, la defecación, y modula el flujo de información del dolor a través de las conexiones serotoninérgicas. A modo de resumen, también está relacionado con conductas más instintivas como la procreación y la defensa, ¿sí? Regulación refleja de funciones vitales neurovegetativas, endocrinas, también, como dijimos, está involucrado con el sistema inmunológico, que mantiene el equilibrio del organismo, ¿sí? Regula el sueño, los niveles de actividad cortical, inclusive la relajación, todos los niveles que demande el organismo en ese momento. Tiene una organización de complejidad creciente
y está autorregulado en cada uno de los niveles porque recibe una regulación de regiones superiores, como lo vimos en el sistema descendente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se lesiona este sistema? Nos ponemos a pensar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se daña la formación reticular? Cuando recibimos un golpe en el tronco, en la nuca, ¿sí? ¿Qué pasa? Como este sistema regula nuestro estado de conciencia, vamos a tener alteraciones en el estado de conciencia, ¿sí? Podemos tener somnolencia y, llegando a los estados más graves, un estado de coma o un estado vegetativo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El estado de coma, no hay apertura ocular, los reflejos están reducidos al mínimo, y el estado vegetativo es una paciente que actualmente se le llama vigilia sin respuesta. Es un paciente que tiene apertura ocular pero que no responde a los estímulos del medio. Esto fue comprobado en primera instancia, primero que nada, por investigaciones, ¿sí? Investigaciones mostraron en primera instancia que la parte posterior, que si se... perdón, estoy un poquito trabada, ya llevo casi una hora de clase, que si se estimulaba la formación reticular en la parte del mesencéfalo, en la parte posterior del hipotálamo y en estructuras subtalámicas adyacentes, se evocaba una reacción de arousal de activación, ¿sí? Y se incrementaba la excitación y que de alguna manera se agudizaba la sensibilidad, disminuyendo los umbrales absolutos de la sensación, ¿sí? De alguna manera se generaba un modo de efecto de activación general sobre la corteza, estimulando estas zonas, ¿sí? Y la excitación también se comprobó que la excitación de la formación reticular, todo esto en animales, ¿no?, del tallo cerebral, originaba un esfuerzo de reacciones motoras a los estímulos, ¿sí? De alguna manera como una hipersensibilidad de reacción motoras a estímulos, ¿sí? Entonces también por esto y todo esto que se estudió en animales, se comprobó también que una lesión en estas estructuras va a conducir a un agudo descenso en el tono cortical y a la aparición de un estado de sueño con sincronización de electroencefalograma. Vemos que hay actividades desincronizadas en el electroencefalograma en la vigilia. Bueno, en el sueño hay una actividad sincronizada en el electroencefalograma, ¿sí? Y algunas veces hasta el estado de coma, ¿sí? Los animales en donde se lesionaba la formación reticular no se presentaba esa reacción de arousal ni en respuestas a una fuerte estimulación nociceptiva, o sea, aunque le hicieran doler al animal, no generaba ningún tipo de reacción. ¿Sí? Entonces todas estas comprobaciones a través de experimentos mostraron claramente que la formación reticular del tallo cerebral generaba todo este mecanismo tan poderoso e importante para mantener el tono cortical y regular el estado funcional del cerebro, ¿sí? O sea que es un factor determinante para que nosotros estemos despiertos, ¿sí? Después se siguieron haciendo un montón de experimentos y también se demostró que además de tener porciones activadoras la formación reticular, también tiene porciones inhibidoras, ¿sí? Entonces, mientras la estimulación de ciertos núcleos de la formación reticular siempre conduce a una activación cortical, ¿sí? Los restantes núcleos, si los activamos, o sea, si los estimulamos, conducen a cambios característicos del sueño. O sea, la actividad cortical comienza a ser sincronizada y se empieza a desarrollar el sueño, ¿sí? Estas cosas en un primera instancia se hicieron en los cerebros de los animales, pero bueno, después lo podemos comprobar en las personas, ¿sí? Formación reticular ascendente, descendente, ¿sí? Formación reticular ascendente, descendente, tiene funciones activadoras, tiene funciones inhibidoras, ¿sí? Se autorregula, pero si hay algo que es una característica muy específica de la formación reticular, justamente, es que esta primera unidad del cerebro,
que ya la conocemos hace mucho tiempo, es no específica. ¿A qué me refiero con que es no específica o inespecífica? Esto la distingue radicalmente del resto de la mayoría de los sistemas corticales específicos, que son sensoriales y motores. O sea, cuando veamos la segunda unidad funcional, nos vamos a dar cuenta que la corteza está bien dividida según modalidades específicas, ¿sí? Según la modalidad sensorial, tenemos zonas auditivas, tenemos zonas visuales, tenemos zonas somatosensoriales, y a su vez son zonas primarias que reciben información, zonas secundarias que le integran un poco más, y tenemos zonas terciarias que integran de forma multimodal, o sea que reciben información de todas las modalidades sensoriales. Pero en este caso la formación reticular no es específica, es inespecífica, ¿sí? Se considera que la acción activadora o inhibidora que tiene afecta a todas las funciones sensoriales o motoras del cuerpo por igual en general, y que su función es meramente la de regular los estados del sueño y de vigilia. Digamos que le va a poner la base no específica sobre la que tienen lugar diferentes formas de actividad que sí son específicas, estas formas de actividad, ¿sí? Pero quizás si nos ponemos a pensar bien estrictamente en si es específica o inespecífica, difusa o no, el sistema reticular de nuestro cerebro tiene algunos rasgos diferenciados de especificidad, ¿sí? Podemos diferenciarlo o ver que es específico en cuanto a sus características anatómicas, y también tiene carácter de diferenciación en cuanto a sus fuentes de activación y a las formas a las manifestaciones que tiene esa activación, ¿sí? Aunque esta diferenciación de especificidad no tiene nada en común con la modalidad de los órganos sensoriales primarios, son distintos, es distinta, ¿sí? Pensemos puntualmente en el carácter de diferenciación de las fuentes primarias de activación, ¿sí? que es una función básica de nuestro sistema reticular. Podemos caracterizar, tres fuentes principales de activación, es decir, lugares o formas en que activan a la formación reticular, ¿sí? Y que hacen que se transmita una activación a través de la formación reticular, más significativamente, ¿sí? por medio de las diferentes partes, no en las mismas partes. Esta es la esencia de la diferenciación y la especificidad de la organización funcional del sistema activador, que es no específico, ¿sí? No específico porque activa en general la corteza, porque no tiene predisposición o predilección por el sistema motor o el sistema sensitivo, pero sí tiene una organización y tiene diferentes niveles de activación, ¿sí? Por un lado tenemos los procesos metabólicos, ¿sí? Los procesos del metabolismo y de la homeostasis de nuestro cuerpo. Por otro lado tenemos los estímulos del mundo exterior, los estímulos ambientales, que nos interesan, que nos llaman la atención o que no, o que nuestro sistema les presta atención o activan nuestro sistema por su nivel de complejidad o de peligrosidad, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, sino que diría que más importante, son las intenciones y planes, ¿sí? que son formulados por nosotros, por nuestra persona, por nuestro sistema cognitivo. Entonces fíjense cómo la primera fuente y la tercera fuente son productos internos, pero de distintas maneras, ¿sí? Los procesos metabólicos son procesos básicos y las intenciones y planes son un producto bastante complejo de nuestro sistema cognitivo, ¿sí? Vamos a hablar en primera instancia de los procesos metabólicos del organismo, ¿sí? Como le podemos llamar la economía interna, ¿sí? Los procesos metabólicos que conducen al mantenimiento del equilibrio interno del organismo, que le llamamos siempre homeostasis, tienen sus formas más simples, ¿sí? Más básicas de homeostasis, que están conectadas con los procesos respiratorios, con los procesos digestivos, puede ser el metabolismo del azúcar, las proteínas, con la secreción interna, etcétera. Todos esos están principalmente relacionados o regulados
por el hipotálamo. ¿Sí? Esta estructura cerebral se encarga de la regulación de estas funciones más básicas. La formación reticular de la médula oblonga, o sea, del bulbo raquídeo y del mesencéfalo, que se le podría llamar formación reticular en esa parte mesencéfalo hipotalámica. Está muy conectada con el hipotálamo y juega un papel muy importante en esta forma simple de activación vital, o sea, en la activación necesaria para que podamos respirar, ¿sí? Para que podamos procesar los alimentos, ¿sí? Para que podamos hacer la digestión, esa forma mínima de activación corporal. Y después tenemos otras formas más complejas, ¿sí? De este tipo de activación, que están más relacionadas con procesos metabólicos organizados de ciertos sistemas conductuales innatos, ¿sí? De conducta instintiva o reflejos, más relacionado con la conducta sexual, la conducta de alimentación, ¿sí? Los procesos metabólicos tienen lugar en el cuerpo por estas actividades más complejas, son fuente de activación, ¿sí? Entonces, el primer grupo de procesos, los más elementales, evocan solo respuestas primitivas, automáticas, en relación con, por ejemplo, deficiencia de oxígeno o liberación de sustancias de reserva de los depósitos orgánicos, por ejemplo, se me ocurre. En cambio, los segundos están organizados en sistemas conductuales más complejos, ¿sí? Y las formas biológicamente específicas de esa activación alimenticia o sexual están bajo la responsabilidad de los núcleos superiores de la formación reticular mesencefálica, diencefálica y límbica. O sea, formas básicas de homeostasis tienen que ver con la formación reticular inferior, digamos, y las formas complejas de conducta instintiva ya con partes superiores de la formación reticular, ¿sí? Después tenemos la segunda fuente de activación, que se refiere a estímulos del mundo exterior. Es la conexión con la llegada de estos estímulos. Es una fuente de origen totalmente diferente, ¿sí? Y conduce a la producción de formas de activación manifestadas como un reflejo de orientación, o sea, de orientarnos hacia determinado lugar del espacio, ¿sí? Nosotros vivimos constantemente en un mundo que nos está facilitando información, estímulos, y la necesidad de que nos esté ingresando información constantemente muchas veces es igual de importante como la necesidad de mantener nuestro metabolismo orgánico activo, ¿sí? Imagínense que hay casos documentados, si estuviéramos privados del constante flujo de información, si tuviéramos una deprivación sensorial, ¿sí? Como ha sucedido en casos raros de exclusión o que no tengamos órganos receptores, ¿sí? No tuviéramos ningún tipo de ingreso sensorial del exterior, ningún suministro constante de información, ¿sí? Si ya de por sí, imagínense, estamos aislados, pero tenemos internet, tenemos todo, y la gente ya no está tolerando o tolera con gran dificultad el contacto restringido con el mundo exterior, imagínense la ausencia de un flujo de información constante por cualquiera de las vías sensitivas, ¿sí? Es bastante... Esto nos puede hacer pensar, porque puede ser básicamente intolerable, y en casos extremos se pueden producir alucinaciones, ¿sí? Para compensar este flujo limitado de información. Entonces, como realmente necesitamos este flujo de información constante, hay mecanismos especiales que nos proveen la existencia de una forma tónica de información en el cerebro, y en particular en las estructuras de la formación reticular, usando como fuente el flujo de excitación de los órganos sensoriales, ¿sí? Que poseen una intensidad comparable con la fuente de activación que acabamos de mencionar, ¿sí? Que les acabo de decir. Sin embargo, esta es una forma de activación tónica, ¿sí? Está conectada con el funcionamiento de los órganos sensoriales. Es una fuente más la fuente más elemental de activación con respecto al mundo exterior. También tenemos
estímulos del exterior que son mucho más intensos, ¿sí? Y que esto nos pasa cuando, así como necesitamos un flujo constante de información, sabemos que vivimos en un entorno que cambia constantemente, y estos cambios a veces no son esperados, a veces sí son esperados pero requieren un nivel de alerta mayor, a veces son esperados, requieren un nivel de alerta mayor y además nos interesan, ¿sí? Entonces requieren eh, que incrementemos el nivel de alerta. Esta alerta incrementada se acompaña a todas las condiciones ambientales nuevas, cambios imprevistos eh, o peligrosos, ¿sí? Entonces toma la forma de que el organismo se moviliza y es a esto lo que le llamamos reflejo de orientación, ¿sí? Como una actividad investigadora de búsqueda que nos hace girar o poner nuestro cuerpo en búsqueda de, de estos estímulos que están cambiando, ¿no? Entonces, las formas tónicas y generalizadas, ¿sí? Están más relacionadas con las regiones inferiores, y las formas básicas y locales se relacionan más con las regiones superiores del tallo cerebral y en particular con la región talámica no específica, o sea, con los núcleos no específicos del tálamo y del sistema límbico, ¿sí? Los núcleos no específicos del tálamo y también el núcleo caudado, el hipocampo, están muy vinculados de manera funcional con el sistema del reflejo orientador, ¿sí? Para que se den una idea, se ha visto que muchas neuronas del hipocampo y del núcleo caudado que no tienen una función modal específica son de hecho responsables de esta función comparativa de los estímulos, reaccionando a la aparición de estímulos nuevos y bloqueando su actividad con el desarrollo de la habituación a estímulos repetitivos, ¿sí? Se bloquean cuando el estímulo ya es muy repetitivo, cuando se habitúa, ¿sí? La activación o inhibición en otras palabras, la función moduladora de las neuronas del hipocampo y del núcleo caudado es una fuente vital de regulación de los estados tónicos de la corteza cerebral, para que se den cuenta qué buen filtro que tiene la corteza, ¿sí? Para la activación. Bueno, y por último nos queda hablar de la tercera fuente de activación, que es interna de nuevo, ¿sí? Que es la intención, son las intenciones y los planes, ¿sí? Los proyectos, los programas que se forman durante toda la vida consciente del hombre, ¿sí? Que tienen que ver con la motivación, que se efectúan con la íntima participación primero externa y después interna del lenguaje, ¿sí? Cada intención formulada en el lenguaje define una cierta meta y evoca un programa de acción conducente a la consecución de esa meta, ¿sí? Cada vez que la meta es alcanzada, la actividad se detiene, pero cada vez que no es alcanzada, conduce a una mayor movilización de los esfuerzos y de la activación cortical, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estas intenciones, planes, proyectos, programas, mediante que se generan a nivel de la corteza, mediante esta formación descendente, ¿sí? Van regulando las estructuras del tallo cerebral y controlan el patrón de excitación que va a la corteza nuevamente, ¿sí? Es como una autorregulación bastante organizada. Esto también lo vamos a ver en mayor medida y más bien explicado cuando veamos la tercera unidad funcional, que también tiene mucha relación con las intenciones y los planes, ¿sí? Pero para que tengamos en cuenta que es una fuente de activación. Y como estas conexiones descendentes, o sea, hablamos de cómo eran las vías de neurotransmisión en la formación reticular ascendente, y también tenemos que hablar de los tractos córticos reticulares, o sea, que van de la corteza a las partes inferiores de la formación reticular. Entonces, a través de estos tractos que van hacia abajo, la corteza puede evocar una reacción de arousal de activación generalizada, facilitar reflejos espinales, modificar la excitabilidad de los músculos
incrementar la excitabilidad del sistema auditivo o bajar los umbrales de sensación discriminatoria, ¿sí? O sea, fíjense todas las cosas que puede ser, además de las funciones específicas motoras y sensoriales que ya hemos estudiado, la corteza cerebral también realiza funciones activadoras no específicas, ¿sí? Miren, ahí les muestro. O sea, fíjense lo importante, además que la corteza tiene zonas motoras, zonas sensitivas, zonas auditivas, que envían, por ejemplo, la corteza motora envía información bastante específica sobre qué músculo mover. Además de esto, la corteza tiene funciones activadoras no específicas porque tiene parte de la formación reticular, ¿sí? Y Lurie habla de que toda fibra específica aferente o eferente está acompañada por una fibra del sistema activador no específico, y que la activación de áreas individuales de la corteza puede evocar influencias activadoras o inhibidoras sobre las estructuras subcorticales, ¿sí? Las fibras descendentes del sistema reticular activador o del sistema reticular inhibidor tienen una organización cortical bien diferenciada en ese aspecto. Los haces más específicos de fibras, que suben o bajan el tono de los sistemas sensorial o motor, siempre aparecen en relación con las zonas corticales primarias o secundarias. Ya las vamos a ver bien cuando veamos la segunda unidad. Y las influencias activadoras más generales sobre la formación reticular del tallo se originan en la corteza prefrontal, donde es un área más terciaria, más inespecífica la prefrontal, ¿sí? Entonces tenemos fibras descendentes que van desde el córtex prefrontal, más que nada desde el frontal medial y orbital, a los núcleos del tálamo y al tallo cerebral, ¿sí? Entonces, esta conexión del córtex prefrontal, medio y orbital, que va hacia los núcleos del tálamo y el tronco cerebral, es la que más participa directamente en la formación de intenciones y proyectos, ¿sí? Y recluta las redes subcorticales. Perdón. Ya la profe se va quedando un poquito sin voz. Fíjense que, bueno, hablando de la corteza prefrontal, nos vamos particularmente a la zona frontal medial, que sería esta que les estoy tocando acá, que la van a ver como ventromedial, y la orbitofrontal, más que la corteza dorsolateral, que ya vamos a ver cuáles son las funciones que cumple más adelante. Pero esas dos partes más mediales, ¿sí? Zonas mediales del hemisferio frontal, tienen una función muy notable en los procesos de conciencia y memoria, ¿sí? Y los procesos emocionales también. Y en todas las investigaciones que se han llevado a cabo, ¿sí? Se ha visto la importancia de estas zonas en la regulación del estado general, la modificación del tono por la conexión que tienen con la formación reticular, pero sobre todo en relación con el control sobre las inclinaciones y las emociones, y más con la parte motivacional, o sea, mantener una activación porque estamos motivados, ¿sí? Es un sistema que está superpuesto a la estructura de la parte superior del tallo cerebral y de la formación reticular, ¿sí? Las zonas mediales están de alguna manera superpuestas a eso. Y es importante porque se ha demostrado que la mayoría de las neuronas de esta parte de la corteza no tiene especificidad modal, pero responde activamente ante cambios en el estado del organismo, ¿sí? También se sabe que la estimulación de estas zonas no conduce a la aparición de descargas diferenciadas, o sea que no obedece a la ley del todo o nada, pero que da lugar a cambios graduales, o sea, como la formación reticular en los estados, y a partir de aquí la modificación del fondo general de la conducta, del sustrato de la conducta, ¿sí? Esta es una propiedad bastante notoria de las zonas mediales del cerebro y de la corteza. Entonces, si nos ponemos a pensar, lesiones en estas zonas corticomediales y mediobasiales también, no nos van a generar alteraciones en, no sé, en el reconocimiento de objetos o en los movimientos, ¿sí? No van a generar
en eso alteraciones de ese tipo, sino van a generar un apagamiento del tono, ya lo vamos a ver cuando veamos también la tercera unidad funcional, una tendencia a un estado aquinético, abúlico, apático, una tendencia a fatigarse rápidamente, ¿sí? Porque hay una disminución de la actividad cuantitativa del tono conductual y que nos va a traer como consecuencia cambios afectivos claramente definidos, ¿sí? O sea, vamos a tener alteraciones en la conciencia y como consecuencia también defectos en la memoria, ¿sí? Para que tengamos en cuenta de cómo la corteza prefrontal está relacionada con la activación, ¿sí? Bueno, finalmente hemos terminado la clase. Vamos a seguir viendo en la otra clase sueño. Sé que es una clase larga, les pido por favor que hayan anotado y si no, bueno, vuelven para atrás y lo vuelven a escuchar, todas las dudas que tengan para que nos las saquemos en la clase de consulta. La idea es hacer ahora una actividad de aplicación en donde voy a utilizar la metodología de lección, ¿sí? Les voy a dar una síntesis de todo lo que, a modo de resumen, de todo lo que hemos visto en la clase. Y a partir de ahí ustedes van a ir pasando preguntas, ¿sí? Van a poner siguiente, les va a mostrar una pregunta, la tienen que responder. Una vez que la envían, a ver, súper corto y a nivel de ejemplo, ¿sí? Una vez que la envían, pasan a la siguiente pregunta, van a hacer 3 preguntas y una vez que envían las 3 preguntas, yo puedo corregir, ¿sí? La entrega, el plazo de entrega va a estar estipulado en la actividad. Igual cualquier duda que tengan me preguntan, me mandan un correo electrónico. Bueno, nada, cualquier cosa que necesiten me escriben con respecto a contenido o lo que sea. Espero que no se hayan cansado mucho. Si quieren, no sé, si tienen que volverla a escuchar y anotar las dudas que tengan, se los recomiendo. Y bueno, nos estamos viendo en la clase de consulta. Chao, chao.